Buen día, hermanos amados. Como siempre, es una alegría poder compartir con todos ustedes otro día del Señor, poder compartir su palabra. Si me pueden acompañar al libro de Primera de Samuel, capítulo 2, continuamos con nuestra serie expositiva sobre los reinos de Israel. En el día de hoy vamos a estar viendo la oración de Ana, que es la oración que ella hace luego de que Dios le da un hijo. Vamos a ir leyéndolo y exponiéndolo versículo a versículo. Vamos a dar una leída panorámica. Según Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 11. Dice: Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñen de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirma sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y dice: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Bueno, este texto es el que continúa de la semana pasada, donde vimos la petición de Ana, el deseo de su corazón de poder tener un hijo. Ella era una mujer estéril. Mencionamos que la esterilidad en el Antiguo Testamento era considerada una maldición, era considerado como un rechazo por parte de Dios. Pero también tipificaba el estado espiritual de la nación de Israel. La nación de Israel era una nación estéril desde el punto de vista espiritual. Ahora, esa situación espiritual de Israel va a ser revertida justamente por el nacimiento de un niño, que es este niño que estamos mencionando aquí, es Samuel. Ahora, uno podría preguntarse, y lo que concluimos la semana anterior es que de esa desgracia que estaba viviendo Ana, es que realmente viene luego la salvación de la nación de Israel, cuando esa desgracia es tomada y es llevada en oración a los pies de Cristo. Ella ciertamente experimentaba debilidad espiritual, ciertamente su rival, recuerdan la historia, Elcana, está casado con Ana, es un coatita de la tribu de Leví. Su mujer principal es Ana, pero como ella era estéril, él decide seguir la cultura de su tiempo y casarse con otra mujer. Pero ¿qué ocurre? Esa mujer sí le da descendencia, entonces Elcana está tranquilo. Pero Ana, su esposa, sigue angustiada de corazón. ¿Por qué? Porque además de que no tiene hijo, la otra mujer se lo recuerda constantemente. Entonces vemos que esta era una situación muy angustiosa para ella. Uno podría preguntarse,
¿Por qué Dios permitía esto en la vida de Ana? De la misma manera que podríamos preguntarnos por qué Dios también permite todos nuestros dolores, todas nuestras aflicciones, todas las situaciones aparentemente difíciles de resolver, pudiera ser en cualquier aspecto de nuestra vida. ¿Por qué Dios lo permite? Y más cuando se trata de una enfermedad, porque hay situaciones en las cuales, que esto es muy importante no confundirlo como creyentes, ustedes no deben confundir las consecuencias de su pecado, eso no se debe confundir con una situación, digamos, que nos viene de manera impersonal, como una enfermedad o una desgracia, un accidente. Vos no hiciste nada para que te venga, para nacer con una enfermedad, no hiciste nada para tener un accidente terrible o alguna situación tremenda en tu casa, pero muchas veces sí nos vienen consecuencias de nuestros pecados. Entonces es importante distinguir una cosa de la otra porque no es lo mismo. Acá estamos hablando de una mujer que Jehová le había cerrado la matriz. Entonces podríamos preguntarnos por qué Dios permite estas situaciones. Y la respuesta es la misma que Jesús da en Juan 9:3. Dios permite estas situaciones para glorificarse a sí mismo. Él dice, a Jesús le preguntan por un hombre ciego y le dicen, ¿este hombre está ciego porque él pecó o porque sus padres pecaron? Es decir, ellos están pensando, esto es consecuencia del pecado. Es la primer clase de situación que yo les mencioné. Como este hombre pecó, está sufriendo las consecuencias de la ira de Dios en su vida. Y Jesús dice, no, en este caso no se trata de esto. Dice en Juan 9:3, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Entonces, amados hermanos, debemos entender, internalizar que muchas de estas situaciones, o en realidad todas estas situaciones nos ocurren en nuestra vida para que Dios sea exaltado en nosotros. Podríamos decir, ¿es doloroso? Por supuesto que sí. ¿Es contradictorio? Por supuesto que sí. ¿Pone en entredicho nuestra fe? En el caso de Ana lo ponía, ¿sí o no? En el caso de Ana vemos que ella subía, digamos, empujada por su esposo a adorar al templo. Vemos que ella cuando estaba en el templo no quería participar de la cena posterior al sacrificio y el marido la tenía que llamar para que ella presente. Y se parece mucho a nosotros, ¿no? Podemos llegar a ir arrastrados a la iglesia, pero no vamos a prestar atención o no vamos a recibir la corrección. Podemos ir a la oración, pero no vamos a presentar una ofrenda digna de nuestra boca. Podemos leer las Escrituras, todo empujado, ¿no? Pero no vamos a aplicar nada de lo que dice. Es muy parecido y normalmente ocurre en situaciones de crisis espirituales. Entonces Dios está permitiendo esto para que las obras de Él se manifiesten en ella. Y vimos cuál fue la actitud de ella. La actitud de ella fue la de acompañar a su esposo. Su esposo en un momento le dice, contentate con lo que tenés básicamente. Le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Es decir, son muchas las bendiciones que tenés de parte de Dios. Y ella en ese momento se contenta, aparentemente, y participa de la cena de comunión, se levanta de ahí y luego se va a orar y a derramar su alma delante del Señor. Y luego el Señor, no en ese momento, sino que el Señor, por medio del sacerdote Elí, le dice básicamente que el Señor te conceda lo que le viniste a pedir. Entonces en ese momento ella se levantó consolada y luego y confiada y no estuvo más triste. ¿Qué podemos aprender de esta historia que leímos el domingo pasado y la que vamos a ver este domingo? Lo primero que podemos aprender es que nos enseña que si queremos conocer una persona realmente, no debemos verla solamente en medio de la crisis. No debemos verla solamente en medio de la crisis, debemos ver lo que queda una vez que el agua pasa. Es decir, es como cuando Jesús dijo que hay 2 tipos de casas en el mundo y solo hay 2 tipos de casas, la que está sobre la roca y la que está sobre la arena. Entonces a veces es fácil juzgar a una persona cuando está en medio de una situación crítica. Sin embargo, lo que realmente expresa la fe de esa persona es lo que va a quedar una vez que el agua baje. Jesús dijo que el agua y el viento van a venir contra las 2 casas, ¿no?
parecen, hasta antes de la prueba parecen iguales, pero después de la prueba no van a quedar iguales. De eso pueden estar seguros. Entonces, si vemos que una prueba en la vida de una persona lo hunde en el pecado, lo aparta de la iglesia, lo aparta de su esposa, lo aparta de la comunión con Cristo, lo aparta del Señor, entonces podemos estar seguros que la prueba lo único que hizo fue mostrar la calidad de los cimientos de esa casa. La calidad de los cimientos de la casa de Ana fueron probados. Y ella, con su poca fuerza espiritual, obedecía y se sometía a las instituciones que Dios había puesto. Podemos ver otra cosa importante, es la utilidad y la necesidad de los medios de gracia, la comunión entre los santos. ¿No? ¿Cuáles son los medios de gracia? La comunión entre los santos, la oración y la palabra de Dios. Y estas tres cosas están presentes aquí. ¿Con quién tenía comunión principalmente Ana? Con su esposo Elcana. Claramente la comunión con su esposo santificaba a Ana, porque cuando ella no tenía fuerzas por la angustia, su esposo la llevaba al templo de Jehová. Cuando ella no quería comer, su esposo la llamaba a comer. Cuando ella no quería honrar a Dios, su esposo la llevaba a honrar al Señor. Qué bueno sería que los esposos podamos ser de esta manera con nuestras esposas, o viceversa. Tenemos en este hombre un ejemplo. Pero lo mismo es cierto con todas las instituciones que Dios ha puesto. Lo mismo ocurre con la iglesia, que justamente nos fue dada, somos parte de ella, y Dios utiliza a la iglesia para santificarnos, para llamarnos al arrepentimiento, para exhortarnos. Y vemos también la paciencia constante, ¿no? La paciencia que esas autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida tienen con nosotros, en este caso Elcana con su esposa, pero también debiera ser así los pastores con los miembros de las iglesias. Vemos que justamente en momentos de debilidad lo que hace la diferencia es estar en un lugar y rodeado de personas que nos llamen a seguir buscando a Dios. Nos muestra que puede ser determinante. Nos muestra, por último, y esto es, creo, la conclusión de este mensaje, y también fue el mensaje anterior, es la conclusión más importante. Cuando el nombre de Dios es exaltado en nuestro corazón, en medio de las pruebas, es cuando realmente hemos superado esa prueba. ¿Sí? Es decir, una prueba espiritual se supera luego de que la hemos atravesado en la fe y finalmente nuestro nivel de compromiso, nuestro nivel de consagración a Dios posterior a la fe es superior. Nuestro deseo de consagrarnos, nuestro deseo de vivir en santidad, nuestro deseo de orar es superior después de la prueba. Y pensemos nuevamente, lo llevo nuevamente al estado espiritual de Israel. Israel estaba devastado espiritualmente, estaba devastado. ¿Cuál fue la respuesta de Dios para resolver o guiar a esta nación a una restauración espiritual? Les manda un niño por medio de una madre estéril. Esa madre en medio de esa prueba decide consagrarse más a Dios. Y luego de esa consagración continúa, ¿qué cosa? La oración, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, y esto que es cierto para la vida de Ana, luego fue cierto para la nación de Israel. Y pienso que también ocurre con nuestras propias vidas. Y lo hemos visto, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le dice que la esposa, la mujer casada con un hombre incrédulo, no abandone porque santifica a su esposo. Es decir, nuestra influencia espiritual y nuestras victorias espirituales siempre son beneficiosas también para aquellos que nos rodean. Lo pueden ser para nuestra familia y también lo pueden ser para nuestra nación, lo puede ser para nuestra ciudad. ¿Se entiende? Entonces no debemos pensar que nuestras victorias espirituales solamente van a quedar en nosotros. Van a abundar para la gloria de Dios y van a ser de bendición siempre para aquellos que nos rodeen. Y creo que esta es la conclusión más importante. Dios permite las pruebas de nuestra vida para que nosotros se la devolvamos a Él en oración y lo exaltemos, lo honremos y nos consagremos a Él. Y de ningún modo atribuyamos despropósito a Dios. Amados, ¿saben cómo pueden hacer ustedes para darse cuenta? Si estás atravesando cualquier situación, no importa la que sea, si la estás atravesando de manera espiritual y bíblica, pensá en lo siguiente: ¿le estás atribuyendo despropósito a Dios, sí o no? ¿O estás glorificándolo? Piénsenlo muy bien.
¿le estás atribuyendo despropósito a Dios en medio de esta prueba? ¿O estás pensando en que cuando la pases Él va a ser glorificado? No vos ni las personas que te rodean primeramente, sino Dios va a ser glorificado. Seguramente vos vas a ser exaltado y los que te rodean también van a ser bendecidos. Pero lo más importante de todo acá es que Dios se glorifique en mi prueba. Que luego de que el agua pase, se vea que la casa soportó no por la casa, sino por los cimientos de la casa. ¿Se entiende lo que digo? Y muchas veces nosotros vemos cristianos, incluso de sana doctrina, que a veces pueden intentar justificar por qué la casa está desmoronada. Intentan a veces negar que la casa está desmoronada, pero si la casa está desmoronada y estás atribuyendo despropósito a Dios en lo que Él está haciendo, te puedo asegurar que no estás teniendo la actitud de Ana. Porque en medio de una prueba, un creyente verdadero, como Job, en todo esto no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Si tu prueba es excusa para hundirte en el pecado, te puedo decir que no estás atribuyendo propósito a Dios alguno, sino despropósito. Te puedo asegurar que estás intentando ocultar los escombros de la casa derrumbada, pero los escombros de la casa derrumbada se ven. Se ven, amados hermanos. Entonces, las pruebas que Dios manda a nuestra vida son para que se las devolvamos a Él en oración, en humillación y en obediencia. Porque aunque no te quieras humillar, ya estás humillado. Aunque no te quieras humillar, ya estás humillado. Aunque no nos queramos humillar, ya estamos humillados. Esa es la realidad. Lo podemos ocultar, pero nosotros sabemos que estamos humillados. Ana sabía muy bien. ¿Por qué Ana se esperanza tanto al ver la respuesta de Dios? Lo vamos a ver en la oración. Porque ella sabe muy bien que mira el pueblo al que ella pertenece, mira las promesas que Dios le ha dado y se da cuenta, mira a su propio marido, que es un hombre muy piadoso, pero se da cuenta que estamos muy por debajo de lo que debiéramos estar. Ella sabe que esta es la nación de Dios, este es el pueblo de Dios. Se pregunta, ¿este es el pueblo de Dios? Hay mucha distancia entre las promesas que Dios le dio a Abraham y la realidad que nosotros estamos viviendo. Es mucha la distancia. Entonces, cuando ella ve que Dios contesta en medio de una situación tan crítica, está muy contenta porque Dios le dio un hijo, pero está más contenta porque sabe que en medio de una nación, como dice en el capítulo 3, 1 de Samuel 3, dice que no había palabra de Jehová y no había visión con frecuencia. Entonces, amados hermanos, si yo estuviera pasando por una crisis muy fuerte y son los medios de gracia los que me están sosteniendo, y de pronto Dios me contesta, y les puedo decir que esto me pasó en mi propia vida. Yo me sentí muy feliz las veces que pasé por esta situación. Me sentí muy feliz, porque me daba cuenta que los cristianos que me rodeaban, y aún mi propia vida, intentando hacerlo mejor, estábamos muy por debajo de lo que Dios demandaba de nosotros. Yo lo sabía muy bien a eso. Entonces, en medio de una situación espantosa, desde el punto de vista espiritual, el hecho de ver que Dios contestaba mis oraciones, las cuales me angustiaban profundamente el corazón, me alegraban más, no porque Dios estaba resolviendo mi problema del momento, sino porque sabía que la restauración espiritual se venía. Se venía un nuevo tiempo para mi vida y para la vida de la familia, de mi familia y de la gente que me rodeaba. Estaba seguro de que eso iba a pasar. Y esa situación no queda estéril solamente, sino que ¿a qué nos lleva? Como Ana, nos lleva a orar, nos lleva a buscar tener una vida de oración y de exaltar a Dios y de conocerlo mucho más que antes. ¿Para qué? Para dejar de vivir en la ignorancia, en el pecado, en la improductividad, en la esterilidad espiritual. Amados, las pruebas que Dios nos ha dado no son para que maldigamos la esterilidad que estamos pasando, no son para que nos enojemos con el Señor, nos amarguemos, nos envidiemos los unos a los otros, nos fastidiemos los unos de los otros. No, es para que esa situación se la llevemos en oración, confiando de que Él es fiel y justo, de que Él es todopoderoso, de que Él es soberano, para que dejemos de atribuirle despropósito a Dios y dejemos de pecar. Atribuir despropósito a Dios es igual a pecar, amados hermanos. En este caso, Dios no permite nuestros dolores, nuestros conflictos, nuestros entredichos, nuestras situaciones angustiosas, cansadoras,
desmotivadoras, no las permite para que nos hundamos en el pecado. Bueno, ¿sabes qué? Dejo de consagrarme tanto al Señor. Está bien, debe ser que necesito dedicarme más a mis cosas y menos a las de Dios. No, significa todo lo contrario. Y es lo que vamos a ver en la oración de Ana. Vamos a ver de los versículos, los primeros versículos, el versículo número 1, dice, y Ana oró. Así empieza, ¿no? Luego de la gran respuesta de Dios, luego de consagrarse al Señor e ir y entregar a su hijo, dice, y Ana oró. Miren qué maravillosa manera de empezar. Es decir, si hubiera algo más, es decir, no podría haber algo más glorioso que esto porque es lo que el Espíritu Santo determinó. La consagración va seguida de qué cosa. ¿Cuál debiera ser la primera manifestación de que me quiero consagrar al Señor? Debiera ser la oración. Debiera ser la oración. Y verán que no es cualquier tipo de oración. Y Ana oró, dice. Esto se trata de una oración cantada en realidad. Es un salmo o una alabanza. Es una alabanza realmente. Y al final sí tiene algunas declaraciones que parecen ser peticiones. Arranca como una alabanza, pero que termina con algunas peticiones. Está casi todo ocupado por alabanza y nos muestra de manera temprana en las Escrituras que la oración no solamente se limita a pedir cosas a Dios, sino que abarca toda la esencia de lo que los seres humanos pensamos, sentimos, deseamos. Incluye todas las formas de adoración. Pensemos también otra cosa importante, que es que todavía no existían los salmos, como nosotros los conocíamos. No había venido el rey David a escribir el Salmo 51. Jehová es mi pastor, el Salmo 23 tampoco. Y Ana decide glorificar al Señor por medio de este canto que es maravilloso. Y también es una cosa maravillosa porque la oración es tipificada, tiene una sombra, podríamos decir, desde el punto de vista del servicio en el tabernáculo, ¿no? Es el incienso que se eleva al Señor, ¿no? Entonces pensemos, es una buena ilustración pensar en cómo una situación crítica, es decir, estar en el crisol de la prueba, se eleva en oraciones a Dios. Es decir, estar en medio del fuego de la prueba, en lugar de incendiarnos, en lugar de terminar con nuestra vida, en realidad lo que hace, cuando el incienso se quema, se levanta como en oraciones a Dios. Y eso es lo que tiene que ocurrir con los santos. Cuando las pruebas nos queman, nos producen un fuerte dolor, se deben levantar oraciones al Señor. No desesperación, enojo. Es como estar en una prensa, ¿no? La prensa que aplastaba las aceitunas, salía un aceite que era para justamente consagrar cosas santas a Dios. ¿Qué podría salir del alma de un verdadero creyente que acaba de ser exaltado por Dios si no es la oración en forma de alabanza? En momentos de oscuridad e incertidumbre, en momentos de claridad y firmeza, la oración debe ser la regla para nosotros. En todo momento vemos que ella oraba cuando estaba angustiada y destruida y ora cuando es exaltada y glorificada por el Señor. La oración es para toda ocasión, amados hermanos. La oración tiene que ser la reacción y la actitud para alguien que ha decidido consagrarse, alguien que dice, se terminó la prueba, debe también seguir orando. No debe hacer como David, que estaba paseando, luego de haber vencido a sus enemigos. ¿Qué hacía? Se puso a pasear y a perder el tiempo. Un creyente verdadero que se consagra y luego en la victoria se pone a orar nuevamente, no para pedir, sino para glorificar al Señor y exaltarlo. Hay una ilustración de esto. Cuenta que mientras estaba muy enfermo, John Knox, que es el fundador de la iglesia presbiteriana escocesa, llamó a su esposa y le dijo: léame esa escritura donde eché mi ancla por primera vez. Después de escuchar la hermosa oración de Jesús registrada en Juan 17, pareció olvidar su debilidad. Comenzó a orar, intercediendo fervientemente por sus semejantes. Oró por los impíos que hasta ahora habían rechazado el Evangelio. Abogó por las personas que se habían convertido recientemente y pidió protección para los siervos del Señor, muchos de los cuales enfrentaban persecución en Escocia.
Mientras Nox oraba, su esposa regresó a su casa para estar con el Señor. El hombre de quien la reina María de Inglaterra, que es la reina que persigue a los protestantes, dice: temo más las oraciones de John Knox que ejércitos de muchos enemigos. Este hombre, dice, ministró mediante la oración hasta el momento de su muerte. Esto, es decir, lo último que hizo John Knox antes de morir fue orar. Le pidió a la esposa que le lea la oración de Jesús, la oración sacerdotal de Juan 17, que es con la que él se había convertido, y se puso a orar. Y la esposa lo deja tranquilo, y cuando regresa lo encuentra que ya había expirado, había muerto. Así que, amados hermanos, la oración debe ser la respuesta para toda persona que decide dejar de achacar despropósito a Dios. La persona que decide empezar a contentarse con lo que Dios le ha dado. La persona que decide comer de lo que Dios le pone delante. La persona que decide terminar con su angustia para pasar a poner su fe en la providencia de Dios y esperar solamente en Él. Eso es la oración. Thomas Watson dijo: el ángel sacó a Pedro de la prisión, pero fue la oración lo que sacó al ángel del cielo. Entonces, amados hermanos, la oración es fundamental para todos nosotros. Todos aquellos que queremos atravesar o estemos atravesando una situación angustiosa, debemos aferrarnos a la oración porque es lo más cerca que tenemos. Es lo más cerca que tenemos. Es la primera actitud. ¿Quién es el Dios de Ana? Vamos a ver lo siguiente, el resto del versículo 1. Vamos a ver que dice: mi corazón se regocija, mi poder se exalta. Y en el versículo: mi corazón se regocija en Jehová. Entonces ella no se goza en el niño, no se goza en ella misma, no se goza en la nación de Israel, tampoco en su marido, tampoco en Elí, tampoco en el templo. Ella se goza en Jehová. Ella se regocija y se alegra en el Señor. Y luego dice: mi poder se exalta en Jehová. Entonces, no debemos pensar que ahora entonces ella se cree tan poderosa, porque se exalta en Jehová, pero no puede continuar entonces exaltándose a sí misma o haciendo alguna alusión a ella. Ella atribuye, y esa palabra mi poder en realidad sería como es mi cuerno, podría ser. El cuerno era un símbolo de poder, un símbolo de fortaleza, por eso se traduce como poder. Mi poder se exalta en Jehová. Entonces, no debemos pensar que ella entonces se piensa tan poderosa como muchos de nosotros. Creemos que Dios contesta una oración, nos saca de la prueba e inmediatamente, ¿cómo nos sentimos? Nos olvidamos del Señor. Inmediatamente las personas pasan las pruebas y ¿qué hacen? Como los leprosos, de los 10 leprosos vino uno. Y así somos nosotros muchas veces. Pero ella no decide ni por un segundo exaltarse ni pensar que ahora ella es la gran mujer. ¿Qué pasaría en nuestras vidas si nuestra oración empezara de esta manera, recordando que Él es quien nos da todas las cosas y que todo lo que podemos y todo lo que tenemos proviene del Señor? ¿Cuánto más podríamos reconocer las bendiciones del Señor y contentarnos y ser menos ansiosos? Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ni porque me coloque en la prueba, ni porque me quite de la prueba, el Señor es menos bueno o es menos bondadoso conmigo. Dice, mi boca, en el versículo 2.1, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Entonces mi corazón, mi poder y mi boca. Y esto no es un símbolo de burla, no debemos verlo como una mujer soberbia que se está burlando de Penina, la otra mujer que era su rival. Este sentimiento de Ana, como lo fue después en Israel, en otras mujeres, por ejemplo en la Virgen María, también se exalta en el Señor Jesucristo. Ella está viendo más allá de la situación que está viviendo y ella está viendo la salvación que va a venir de los enemigos de Israel. Entonces ella no se está diciendo, viste cómo el Señor me levantó y vos, sino que ella está pensando justamente más allá, en las bendiciones que van más allá de lo que ella está viviendo en su propia familia. Y lo mismo debiéramos pensar nosotros también. Las bendiciones que Dios nos da van mucho más allá de lo que nosotros
podemos recibir en ese acto de bendición de Dios, sino que justamente es para exaltar la gloria del Señor frente a todos los enemigos de Dios que están en este mundo. Vemos luego los atributos de Dios. El versículo 2 y 3, ¿qué encontramos? No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabra de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. A Él toca pesar las acciones. Entonces ahí está diciendo que está hablando de la santidad de Dios, de la unidad de Dios, de su fuerza, de su conocimiento y de su justicia. La santidad es lo primero que menciona, la impecabilidad de Dios es el consuelo. Y todos estos atributos de Dios son consuelo para ella. Es una cosa muy, muy fuerte de ver, que ella descansa y se consuela en los atributos de Dios. Son justamente para darle a una persona entendimiento de quién es el Señor y que debe estar tranquila, debe descansar. Una persona que conoce al Señor, confía en Él, espera en Él. Lo primero que menciona es la santidad, la impecabilidad. No hay santo como Jehová. Para los impíos esto no es un consuelo, sino que es algo aterrador. Abandonados a sí mismos, los hombres le quitan este atributo. Es el primer atributo que le quitan a Dios. Se lo asignan a otras cosas. También los creyentes muchas veces pecan de esta manera. Es lo primero que se olvidan las personas. Le hacen a Dios algo común. Otra cosa que recuerda es su unidad, porque no hay ninguno fuera de ti. Recuerda su fuerza. No hay refugio como el Dios nuestro. Y la palabra refugio es roca. La palabra, si vos lo lees en inglés, la palabra que aparece ahí es rock, es decir, es roca. Su conocimiento da consuelo también, porque Dios es el Dios de todo saber. El Dios de todo saber es Jehová. Él ve toda nuestra maldad secreta y sabe cómo enfrentarla. Él conoce a sus fieles servidores, lo que aspiran, lo que sufren, las tensiones que viven en contra de su carne. También su justicia, porque a Él le toca pesar las acciones, se determina su verdadera calidad. Lo que se hace con fines mezquinos y egoístas se destaca ante Él en toda su fealdad y naturalidad y atrae la retribución correspondiente. Entonces, alguien que está deseando consagrarse al Señor, puede exaltar muchas cosas de Dios, pero no va a querer exaltar la justicia del Señor. Va a jugar con la justicia del Señor. Va a intentar hacer de que la justicia del Señor no está ahí. ¿Por qué? Porque no quiere consagrarse de verdad. Porque no se quiere someter de verdad. Porque no quiere aplicar nada de lo que está entendiendo, de lo que está escuchando. Escucha, pero no quiere aplicar. Entonces, quiere olvidarse de que Dios pesa las acciones. Quiere olvidarse, no quiere pensar en que Dios realmente conoce exactamente la conducta oculta. Vemos del versículo 4 al 8 una triple exaltación. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Eso es una cosa incoherente si uno no tuviera en cuenta al Señor. En la oración de Ana presenta al Señor como el Señor de los débiles. Ana y Penina representan a los fuertes y a los débiles del mundo. Los fuertes muchas veces se burlan de los débiles, pero Dios escucha y rescata a las Anas del mundo. La oración de Ana justamente aborda la arrogancia de los orgullosos, contrastando sus palabras altivas con el conocimiento de Dios, que es vasto y mucho más allá de la comprensión. Por eso un verdadero creyente aborrece la arrogancia de la boca, la rechaza y sabe que Dios es el que realmente exalta a los débiles. Los arcos de los fuertes fueron quebrados. Un arco quebrado no sirve para nada. Un arco quebrado no sirve absolutamente para nada. Por más fuerte que sea un soldado, si su arco está quebrado y él está en la guerra, lo más probable es que lo maten. Lo más probable es que lo maten. Por otra parte, vemos que también pasa lo mismo en el versículo 5. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. También no solamente tiene que ver con la seguridad,
sino que también con la provisión para nuestras necesidades diarias. Aquellos que no esperan en el Señor, aquellos que esperan en el Señor tranquilamente van a terminar alquilándose por pan, es decir, van a perder su sustento. Aquellos que esperan en el Señor y que confían en Él no van a sufrir hambre. Y termina por último con su caso. Hasta la estéril ha dado a luz a 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Justamente habla de aquellos que colocan sus fuerzas en el Señor, aquellos que desde el punto de vista humano, porque son mujeres más fértiles, desde el punto de vista de las aptitudes, porque son capaces de juntar más riquezas, desde el punto de vista de la fuerza, porque son capaces de sustentar mejor su vida, languidecen todos frente al Señor. Entonces tenemos una triple exaltación de los débiles por encima de los fuertes de este mundo. Luego vemos de los versículos 6 al 9 que el Señor realmente es quien gobierna la providencia. Jehová mata y Él da vida. Y es interesante primero vemos esto, mata y da vida, hace descender al Seol y hace subir. Esto nos muestra una confianza que los antiguos tenían. Por ejemplo, es el caso de Abraham. Esto nos está mostrando que ella, al igual que Abraham, cree en la doctrina de la resurrección de los muertos, porque Jehová mata, pero Él da vida. Y uno podría decir, bueno, eso es algo obvio. Todo el tiempo vemos a alguien morir y a otros nacer, ¿no? Sí, pero miren lo que dice luego. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Eso claramente no te está hablando de algo natural. Eso te está hablando de algo sobrenatural. Dios, en su providencia, actúa sobrenaturalmente y empieza por una obra que es de las obras más fuertes que hizo Jesucristo para mostrar su poder. ¿Cuál fue la obra que terminó de desatar la furia de los fariseos? La resurrección de Lázaro, ¿ustedes recuerdan? Y todo el testimonio que vino a favor de Cristo luego de la resurrección de Lázaro. Entonces está hablando específicamente de una obra que es imposible para los hombres, porque un hombre que muere no puede volver a vivir. Un hombre que muere no puede volver a vivir. Entonces el Señor en su providencia, Él decide matar y dar vida, empobrecer, dice, Jehová empobrece y Él enriquece. El versículo 7, entonces, la primera parte del 7, nos recuerda que Dios es la fuente de todos los bienes materiales que tenemos los hombres. Aún esto podría parecer que es totalmente obra de los hombres. Podríamos pensar que sí, está bien, Dios da, pero yo, ¿sabe qué? Cumplo todos los días el horario de 8 a 5, de 7 a 9, ¿no? Yo estoy todo el día, sí, pero no debemos olvidar que al fin y al cabo Dios es quien sustenta todas las cosas. Él es quien empobrece y Él es el que enriquece. Entonces el que es pobre no debe envidiar al que es rico y el que es rico no debe menospreciar al que es pobre. En definitiva, lo que está haciendo Dios, el Espíritu Santo, a través de la oración de Ana, es despojar a los hombres de cualquier tipo de banalidad, de orgullo en sí mismos. Y que en definitiva, recordar que todo depende de Él. Si nosotros quisiéramos consagrarnos al Señor, estas son algunas de las cosas que debiéramos comprender de su providencia. Él es el que sustenta. Del 7b al 8, y el 8 dice, abate y enaltece, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque, y ahí te da la justificación, de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Entonces Dios humilla y Dios exalta. Nos recuerda que Él es quien pone a las personas en un lugar u otro. No es por su capacidad de influencia humana, realmente, que están las personas donde están. Podemos estar en un lugar tan horrible como un muladar en un momento y luego ser exaltados a la diestra de los príncipes. Un muladar, para que ustedes sepan lo que es eso, era un montón de excremento de caballo, de vaca o de camello que se dejaba secar al sol
y era utilizado como combustible. Y era el lugar en el que muchas veces estaban mendigando los pobres. Es decir, uno pudiera estar en un muladar rodeado de excremento de animales secándose al sol en un momento determinado, y en otro momento determinado pudiéramos estar sentados a la diestra de príncipes. Ahora, presten atención que estas no solo son verdades que se cumplen en este mundo, son verdades espirituales también. Todos nosotros estábamos en un muladar antes de conocer a Cristo, pero luego hemos sido exaltados juntamente con Él por gracia y misericordia. Dios destruye y Dios preserva, es lo que vemos en el versículo 9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Esta es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra ungido, Mesías. En el versículo 9, entonces, nos presenta a Dios como aquel que cuida de nosotros. No tiene el hombre el poder o la inteligencia para cuidarse a sí mismo en cualquier momento. Pero Dios es fuerte, suficientemente fuerte y poderoso como para sustentar nuestra vida y protegerla de cualquier peligro. Nos recuerda la necesidad constante de no confiar en nuestras propias fuerzas. Thomas Watson dijo: Cristo fue más fácilmente ad crucem, es decir, a la cruz, que nosotros al trono de la gracia. Es decir, muchas veces nosotros no esperamos en el Señor. Muchas veces nosotros no esperamos en el Señor. Y justamente es una de las actitudes que solemos tener cuando estamos en medio de pruebas y situaciones así. No pensamos que Él esté preservando nuestra vida. No pensamos que Él esté guardando nuestros caminos. Por último, vemos de los versículos 10 al 11 la victoria final del Señor. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová va a juzgar los términos de la tierra y ensalzará el cuerno de su Mesías. Y este es el primer lugar en las Escrituras en las cuales se menciona al ungido de Jehová o al Mesías. Esto nos muestra que Ana estaba teniendo una visión mucho más grande, mucho más amplia de lo que estaba viviendo ella en su vida en particular. Ella veía la respuesta del Señor justamente como un recordatorio de su fidelidad, de que el Señor no se había olvidado de Israel y de que vendría un juez justo, un Mesías, un ungido, a restaurar espiritualmente la nación. Ellos tenían una idea, en Jueces 8:22, de ahí parte la idea justamente de que ellos ya estaban esperando que venga un Mesías, de que venga un rey. La idea de rey, de tener un rey en su cabeza ya venía, cultivándose. Vemos justamente eso en Gedeón, en Jueces 8 del 22, que ellos esperan de alguna manera que los sucesores de Gedeón unifiquen a la nación bajo un reinado como los reinos vecinos. Ahora, lo importante es lo siguiente, que ella en su victoria personal, esa superación de la situación de esterilidad en términos espirituales, era también la esterilidad de Israel. Y ella estaba dándose cuenta que la esterilidad de Israel se había terminado. Que la palabra del Señor iba a empezar nuevamente a correr con frecuencia. Que los falsos maestros y los líderes impíos iban a ser expuestos, que es lo que vamos a ver adelante. Esto es una cosa muy interesante. Cuando una persona decide consagrarse al Señor, entrega su vida en oración y la palabra del Jehová empieza a abundar, lo primero, y que es lo que la historia que continúa es la de los hijos de Elí, lo primero que sale a la luz es quienes no están con el Jehová. Cuando aparece una persona que se consagra al Señor, que declara todas estas cosas de parte del Señor en oración, las cree, si ella lo está orando de esta manera, amados hermanos, es porque de toda su alma lo cree que no hay otro como el Señor, cree que no hay otro como Jehová. Ve su esterilidad superada como una posibilidad para que la gloria del Señor se vea mucho más claramente, no solamente para su propia familia, sino para toda la nación de Israel. Y lo siguiente que va a pasar es que se va a determinar quiénes no pertenecen a Jehová, y que es la historia que continúa luego, sobre los hijos de Elí. ¿Está? Entonces, para terminar el mensaje de hoy,
Debemos recordar, amados hermanos, al examinar el estado espiritual de Israel en contraposición con las promesas hechas a los padres, Ana sabía que Israel estaba mal espiritualmente, que Israel estaba en una esterilidad de la cual no había salido. Ella salió de la esterilidad. Ella era una escogida del Señor, al igual que su esposo. Ella fue la primera en salir de la esterilidad física en la que estaba viviendo, pero espiritualmente ella no era una mujer estéril, y su esposo tampoco. Su esposo tampoco, aunque era un hombre que había sido influenciado mal por la cultura de su tiempo. Ella sale de la esterilidad física y en esa esterilidad superada se ve que la palabra del Señor va a empezar a correr nuevamente. Dice que en 1 Samuel 3:1, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y pienso que esta es una excelente lección para nuestras vidas, amados hermanos. Si la palabra de Jehová está escaseando en la vida, en tu vida, porque estás atribuyendo a Dios despropósito a las pruebas que Él permite, no las estás llevando en oración al Señor, sino que las estás llevando como descontento a otro hermano, como descontento interno sin decírselo a nadie, amargándote, enojándote, molestándote. Entonces estás pecando contra el Señor, estás haciendo algo que es desagradable a Dios y algo de lo cual Él no va a permitir que surjan cosas buenas. Justamente la esterilidad tiene que ser, es decir, una vez superada, tiene que ir acompañada de oración. Una oración que exalta todos estos atributos de Dios, que los cree, que cree en el poder de Dios, que Dios es galardonador de los que le buscan. Nuestras desgracias personales y pruebas de fe son dadas por Dios para que se las devolvamos en oración y esperemos pacientemente en su soberanía, redoblando nuestra apuesta de consagración, aferrándonos a los medios de gracia, porque es lo único que tenemos para sostenernos. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, aunque no recibamos lo prometido aquí, podemos saludarlo, podemos anhelarlo, sabiendo que el Señor es fiel en todas sus promesas. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos toda la gloria a ti, te agradecemos y te glorificamos, Señor, por todas las pruebas que has permitido en nuestra vida, por todos los dolores que han expuesto nuestra incredulidad, que han expuesto nuestra falta de fe. ¿Cuántas veces, Señor, hemos añadido despropósito, hemos atribuido despropósito a lo que has hecho? Tal vez no con nuestra boca, pero sí con nuestras actitudes. Nos hemos olvidado que tú eres santo, que no hay otro como tú, que tú eres poderoso, que tú pesas las intenciones de los corazones, que eres un juez justo. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu providencia, a confiar en tu palabra, a aferrarnos a los medios de gracia, a acercarnos en fe y en adoración genuina, como hizo Ana, a no olvidarnos de ti, luego que las pruebas pasan, porque la gente se olvida de ti cuando las pruebas pasan, pero es cuando viene algo peor a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén.